empezamos el día en uno de los lugares más icónicos de Países Bajos, los molinos de Kinderdijk, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un escenario que cuenta la historia de cómo este país le ganó terreno al agua durante siglos. Después, volvimos a Rotterdam porque seguimos viviendo el Mundial de Handball, la verdadera razón por la que vinimos a Países Bajos. Pero al llegar nos encontramos con un nuevo desafío. La cerradura de la puerta del motorhome dejó de funcionar. Entre idas y vueltas, finalmente descubrimos qué estaba fallando en nuestro sistema solar. Entre molinos, fallas y aciertos, así es viajar por el mundo en motorhome. Arrancamos un nuevo día, vamos a conocer un lugar que es sumamente importante, hace a la historia de Países Bajos y es Patrimonio de la Humanidad, se llama Kinderdijk. Espero estar pronunciándolo decentemente. En esta parte donde estamos nosotros es el estacionamiento oficial, que es donde aceptan motorhomes. Y como les habíamos contado anteriormente, la verdad es que está un poco complicado lo que es el tema de la descarga y carga de aguas para motorhome. Entonces este es el único lugar que hemos encontrado. Hay que pagar 9,50 € por el estacionamiento, pero hay lugar para cargar agua, así que bueno, vamos a aprovechar. Del desayuno de hoy nos habían quedado los platos sin lavar porque estábamos sin agua y además con el tanque de aguas grises llena, que ya se está vaciando y ya estamos cargando agua. Esta es de las que tenés que mantener el botón apretado, así que... ¡Uy! Voy a agarrar un poco de frío. Y por acá abajo, que no se ve, estamos descargando agua, así que mientras voy a lavar los platos por acá. Toma. Gracias, mi amor. Y acá está para comprar los tickets. Bueno, por suerte está en inglés. El valor es 9,50 € el estacionamiento y 19,50 € por persona la entrada a los molinos. Acá tenemos los tickets para el camping y para recorrer los molinos. Y estos famosos molinos son los que hemos venido a conocer en esta oportunidad. Ustedes logran ver este brillo, este sol en estas caras. ¿Qué? No lo puedo creer. Creo que es el día que más sol y hay un rayito ínfimo, pero es el primer rayo de sol que vemos en 8 o 9 días desde que volvimos a Europa. ¡Qué felicidad! Yo creo que hemos tenido pequeños ratitos, como el día que pegamos las banderas en el motorhome. Y el día que intentamos arreglar los paneles solares. Y ayer que vimos un amanecer, así pero duró un ratito y fue todo muy efímero, así que qué felicidad estar disfrutando de estos rayitos de sol en la cara. Y más con esta vista. Atrás mío todo este canal y enfrente los molinos, es una postal. Desde donde dejamos el motorhome hemos caminado 2 kilómetros para llegar hacia el punto, digamos, donde están los molinos a visitar. Y en esta zona está totalmente prohibido buses, camiones y motorhomes, por eso sí o sí hay que ir a la parte a la que fuimos nosotros. Y de todos modos, para aquellos que vengan en vehículos particulares,
Acá también se debe pagar 9,50 € el estacionamiento, aparte de los 19,50 € que cuesta la entrada por persona. En caso de que lo deseen, se pueden ir en transporte público o hemos visto algunos otros puntos para dejar motorhomes un poco más alejados que son gratuitos, que de todos modos hay que caminar. Y bueno, acá vieron, caminamos unos 20 minutitos para llegar, pero como les decíamos, necesitábamos la parte de cargar agua y descargar aguas grises, y las opciones que teníamos eran únicamente ir a un camping que cuestan los valores aproximadamente unos 30 €. Así que la verdad es que por 9,50 € lo conseguimos y además dejamos el motorhome estacionado acá. En caso de que no hayan comprado los tickets, como hicimos nosotros allá en la máquina, acá está el lugar para comprarlos y acá es donde empieza el recorrido. Nosotros estamos acá y vamos a recorrer todo este camino para poder ver todos los molinos, y hay algunos, esos dos, que son museos, así que se puede entrar a verlos. Acá hay unos lockers, así que si alguien viene con algún equipaje y lo quiere dejar, lo puede hacer. Entramos ahí en la parte de información y nos recomendaron que viniéramos a la parte de arriba. Está bueno por dos motivos. La vista es zarpada y además hay una maqueta de todo el lugar que está buenísima. Miren los perritos ahí tirándose al agua. Va, habían dos jugando, pero uno es el que se tira al agua. ¿Por qué es tan importante este lugar que hemos venido a visitar? Son 19 molinos que fueron construidos en el año 1740 y es parte del origen de Países Bajos por todas las cuestiones que estábamos hablando en el episodio número 2. Estos molinos se usaban para evitar inundaciones y drenar los polders, por eso son patrimonio de la humanidad. Por toda esa parte que nosotros veníamos caminando se puede ingresar de manera gratuita, o sea, si querés simplemente caminar al lado de los molinos. Pero si querés ver los museos o bien aprovechar una navegación que también está incluida con el ticket, para eso sí deberás comprar la entrada. Siempre me generó mucha curiosidad cada vez que veía esto en la televisión, en las series. Me parece muy copado entrar a conocerlos. ¡Ah! Este te va a gustar, mirá. Esto me hace acordar a cuando estuvimos en Trevelin, ¿te acordás? Y es el mismo funcionamiento. O sea, en verdad, a la inversa. En ese molino el agua se usaba para moler y acá con el viento se hace mover el agua. Y en estos molinos vivía gente, entonces acá uno puede ver y conocer cómo era que vivían. Miren, acá tenemos una de las camas, por acá otra cama y un montón de objetos, por ejemplo para afeitarse. Esto deben ser sábanas. Este era todo el baño, ¿no? Se ve que cargaban agua y acá se lavaban las manos. Hay que vivir con esto, tirarnos así. Y te debes acostumbrar, como todo. Sí, tengo que ponerme el cuerpo. Todos estos molinos de vientos que están acá lo que hacían era bombear el agua de esta parte al canal que circula por acá atrás. El movimiento de las aspas se traducía al eje del molino, que hacía mover una rueda con todas paletas que movían el agua, van como pataleando el agua, empujando el agua para aquel lado, y eso hace que el agua vaya para el canal y de ahí se vaya para el río y esa agua del río termine en el mar. Si estos molinos dejaban de funcionar, toda esta zona en 3 meses quedaba completamente bajo agua.
y los molineros tenían que estar todo el tiempo apuntando los molinos desde el lado que venía el viento. Entonces para eso estaban todos estos pilotes, iban haciendo girar las aspas y lo atan, como se ve acá, para que quede en dirección al viento. Escuchábamos recién que los molineros tenían que estar acá todo el tiempo porque era muy peligroso dejar solo los molinos. No solo para mover la dirección de las aspas, sino para controlar, porque todo es de madera y la fricción levantaba mucha temperatura y era muy peligroso que se prendan fuego. Datos curiosos para contarles es que actualmente en 16 de los 19 molinos viven familias en estos momentos, y por otro lado van a poder observar que hay 2 canales y 2 tipos de construcciones de molinos. Las que estamos viendo hasta el momento son todas de piedra y son redondas, y del otro lado del canal tiene una construcción octogonal y son de paja. Y esto se debía a que habían 2 juntas vecinales que eran las que se encargaban de construir los molinos y sacar el agua del canal que les correspondía. Entonces cada uno construyeron de la manera que mejor les parecía a ellos, así que por eso van a ver molinos diferentes. Bueno, llegamos a otro de los molinos principales, es el otro molino que es museo y se puede ingresar, ahora lo vamos a hacer, pero antes de entrar está esta regla, miren dónde está el nivel del agua y miren esa marquita en gris, ese es el nivel del canal a donde este molino bombea el agua, es decir, la levanta desde el nivel actual que se ve el agua hasta la marquita gris, más de 1 metro. Después la marca azul es el nivel inferior del río donde termina yendo toda esta agua, y la amarilla es la marea alta que llega el río. Imagínense toda la fuerza que hacían los molinos para llevar el agua hasta ahí. Y la marca roja que está allá arriba es el nivel máximo de inundación que tuvo esta zona en el peor momento. Imagínense lo que era esto con el agua a ese nivel, directamente todo tapado. Miren en esa toma, o sea, la marquita roja es esa. O sea, miren dónde está Santi, ahí se ve la amarilla para que tomen de referencia, ahí está el azul y ahí está la gris. Miren, ahí se ve dónde está el nivel del mar. En este momento estamos 2 metros por debajo del nivel del mar y estamos caminando por acá. Acá tenemos una maqueta de este molino para poder apreciar las partes que no podíamos ver. El molino se gira, entonces las aspas apuntan al viento y el viento hace mover las aspas y las aspas hacen mover esa rueda que es la que empuja el agua desde la parte más baja al canal que está más alto. Y acá estamos ingresando al otro molino. Esta casa me gustó mucho más. Es más amplia. Se ve mucho más amplia. Al tener como dividida la parte de arriba, que es la que se gira, queda bastante diferente. De todas maneras, acá en el medio de la casa tenés el eje que hace girar la rueda del molino. Es difícil de mostrar en la cámara, pero bueno, es alto, digamos. En el otro espacio era mucho más pequeño, más acotado. Acá te diría que prácticamente parece una casa normal, salvo porque tenés la aspa del molino en la ventana que te gira y esto en el medio, pero tiene la altura de una casa normal. Y acá podemos ver más partes de la casa. Al igual que como veíamos antes, las camas son como arriba, o sea, tenés que subir un poquito una escalerita y tienen puertitas. No sé para qué será eso. Y una particularidad muy importante es que las casas tenían 2 entradas. Imagínense si en este momento uno tendría que salir por esta única puerta, justo las aspas del molino están girando en este sentido, entonces... Es como jugar a la ruleta rusa. Entonces cuando obviamente las aspas estaban de este lado, la puerta de ingreso que se usaba para la casa era de aquella, y cuando se giraba el molino porque el viento daba vuelta, esta pasaba a ser la puerta de entrada de la casa. Dejando de lado la broma que acabo de hacer, nosotros veníamos escuchando una audioguía, así que eso se los dejamos como recomendación para que vayan escuchando, y es en español, hay en otros idiomas también, pero uno de los relatos contaba que lamentablemente en el primer molino que nosotros visitamos
uno de los hijos de la familia falleció, el niño se olvidó y fue a ingresar por la otra puerta y se lo llevó el molino. Así que claramente había que tener muchísimo cuidado con eso. Y acá en la entrada de la casa podemos observar un montón de suecos o complen, ese es el nombre que tienen, y eran los zapatos que utilizaban los trabajadores porque eran baratos, resistentes, aislantes al agua y muy duraderos. Nuestro recorrido por los molinos ha finalizado. Queríamos tomar el barco, pero no nos daban los horarios. Ay, vamos a un paréntesis. Vieron que les contábamos que estábamos con los micrófonos que no nos funcionaban, los estábamos usando en la cámara que funcionan, pero no les explico lo que pesa la cámara para grabar. La visita acá, la verdad que está espectacular. Se puede venir caminando o en bicicleta para recorrer esta parte. Nuestra opinión es que lo más lindo de visitar acá es caminar por acá entre los molinos, poder verlos, cómo funciona, cómo elevan el agua y demás. No sé si vale la pena pagar los 20 euros para entrar a ver los molinos. Obviamente que si lo pueden hacer está buenísimo, uno ve el funcionamiento, todos los engranajes, los ejes, todo dentro del molino, pero el que no lo quiere hacer por el costo de la entrada, venga de todos modos a recorrer acá, a caminar entre los molinos, que es totalmente gratuito y para nosotros es la parte más linda de todo el recorrido. Acá voy a dar una opinión sumamente personal. En lo que veníamos escuchando de la audioguía hablaba de la importancia que tiene este lugar y que cómo lo quieren proteger y que es sumamente costoso, entonces que costaba 20.000 euros al año por molino, entonces que gracias a visitantes como nosotros que pagamos la entrada ayuda al mantenimiento. De hecho, si uno sacaba la entrada por la página web, te decía si vos querías donar, no recuerdo si eran 10 centavos por molino, entonces era 1,90 € como para hacer mantenimiento, pero con lo que decía Santi, lo que yo digo es, si uno quiere venir a caminar y como que ya estás viendo los molinos, a lo mejor si la entrada fuese un poco más barata, más personas vendrían. No lo sé, esto es una opinión. De todos modos, vale la pena venir. Sin duda que sí, pero bueno, la entrada a los museos es cara, normalmente venimos pagando 10 euros cada entrada y acá vale casi el doble, 19, pero el lugar vale recontra la pena. Algo que no les contamos es que actualmente, aunque todos los molinos siguen funcionando, no cumplen el rol de sacar el agua para que no se inunde, sino que ya hay todo un sistema de bombeo. Ese edificio que se ve ahí atrás, de ladrillo visto, tiene dos sistemas, uno eléctrico y uno que funciona a diésel, que hay bombas que sacan el agua, así que los molinos simplemente siguen funcionando porque son parte de la historia de este país. Actualizamos novedades mientras Caro lava los platos por acá. Ayer, después de visitar los molinos, que la verdad que estuvo genial, nos vinimos a ver el último partido de la zona de Argentina, que ganó, así que ha clasificado para la próxima ronda. Nosotros seguimos acá en Rotterdam, mañana hay nuevo partido, así que nos vamos a quedar. Porque los partidos son día por medio, entonces como... Bueno, nos quedamos un día a trabajar, aprovechamos a hacer algo. Nos queda conocer La Haya, que está bastante cerquita de acá, unos 30 minutos. Lo bueno es que acá es como que todo está a 20, 30 minutos, entonces podemos ir, conocer y volvemos. Así le seguimos haciendo la hinchada a Argentina. Le actualizamos algunas cositas del motorhome. La cámara retrovisora la arreglamos. Tema paneles solares, aparentemente hay una falla en el MPPT, que es el sistema que controla los paneles. Es de la marca Victron, así que ya hicimos el reclamo porque es un equipo que está en garantía. Nos pidieron que lo mandemos a Argentina, así que ahora mandamos un mail explicándoles que estamos acá en Europa. Estamos esperando a ver qué nos responden, así que no sé si podrán escuchar, pero estamos usando el grupo electrógeno para cargar las baterías. Y voy a arrancar a desarmar la puerta, a ver si podemos ver cómo es la cerradura y ver si la puedo arreglar o si hace falta comprar algún repuesto. Según busqué en Google, esto tiene dos taponcitos, había que sacarlos, hay dos tornillos, así que lo vamos a sacar. Sacar esta manija, desarmar esto y sacar todo el interior de la puerta. Manija afuera. Esta manija tenía un tornillito acá y ahí sale
Esta es la parte más complicada porque esto tiene una varilla que hay que tratar de sacarla. Estoy a punto de sacar la puerta. Para. Esto, acá, ok. Bueno, lo bueno es que ahí tenemos puerta cerrada, o sea, podemos seguir viviendo así. Bueno, hasta acá venimos bien. El tema es que la cerradura es eso que nos están dando, así que me tengo que poner a desarmar todo esto, que me da un poquito de cosita. Voy a interrumpir la grabación de la puerta para mostrarles esta belleza. Nosotros seguimos en el estacionamiento del estadio, pero Miren, está saliendo el sol. o sea, son las 3:30 de la tarde, o sea, ya está empezando el atardecer, digamos. Pero bueno, no quería dejar de compartírselos. ¿Qué novedades tenés de la cerradura? Mira, tic, tic. Logré sacar y desarmar y me bajé a buscar un repuesto y me puse a jugar con esto para un lado, para el otro, para un lado, para el otro y se arregló. Cosa mandinga. No, cosa mandinga no. Un cerrajero experimentado que lo ha arreglado. Así que... ¿Y pero cómo se va a arreglar así de darle de un lado por el otro así nomás? O sea, lo que sí se rompió es esta llave, que fue la que se trabó, que quedó toda media doblada. Esta sí no anda, pero esta... Así que bueno, ahora viene la parte difícil, que es armar todo de vuelta y que funcione, pero vamos a ver. Mientras Santi sigue con el tema de la cerradura, que obviamente está buenísimo que ahora funcione, pero no es que nos va a volver a funcionar como siempre. Es un arreglo provisorio, o sea, vamos a tener Provisorio para siempre puede ser. ¿Lo decís? Bueno, yo mientras tanto estoy acomodando algunas cosas de la ropa. El otro día contábamos en unas historias en Instagram, así que si no nos siguen por ahí los invitamos a que lo hagan porque vamos compartiendo otras cositas del día a día. Y les contábamos que nuestra experiencia de 6 años viajando, ya hemos probado de todo. El motorhome está súper bien aislado, nosotros acá adentro no pasamos frío, pero la condensación es algo que es inevitable con las paredes que están en contacto con el exterior, que acá queda súper calentito y afuera cuando tenemos estos días helados la condensación está. Entonces mi recomendación vuelvo a decir, con la experiencia de 6 años viajando, que la mejor alternativa cuando uno quiere proteger cosas es ponerlo en bolsas, porque si en algún momento tenés condensación y no te has dado cuenta, la ropa o lo que sea que estés guardando va a estar protegido. Los que nos recomendaron de probar esas cositas, esas bolsitas que vienen para sacar la humedad, lo hemos probado, no funciona. Dormimos de todos modos con un poquito de la ventana abierta porque eso hace que corra aire, eso es buenísimo para la condensación, pero vuelvo a decir, con las temperaturas que tenemos, calentito acá porque afuera hace mucho frío, más el frío de afuera, es inevitable. Así que, dicho esto, sobre todo en estas paredes, lo que hice fue comprar estas bolsas que obviamente no son al vacío porque son las camperas que usamos todos los días. Entonces, como esta pared está en contacto con el exterior y la del fondo también está en contacto con el exterior, proteger la ropa para que no se moje ni aquella ni todas las mangas que van de este lado. Por cierto, hice un cambio de perchas, compré unas de plástico porque son más livianitas, más chiquitas, que entran y nos queda mejor la ropa. Y por acá estos bolsitos, así también queda la ropa bien guardada y aislada. Nuevo día por Países Bajos y nuevo día con mucha neblina. Quiere decir que hoy es viernes y el viernes pasado llegamos a Rotterdam, así que hace más de una semana que estamos en la ciudad de Rotterdam. Raro para nosotros. Pero bueno, estamos viendo el mundial, así que día por medio hay partido. Ayer fuimos al partido, veníamos tan cerquita y perdimos. Seguimos con el tema de los paneles, no sé hasta dónde contamos, pero no están cargando los paneles y efectivamente pasó algo con el MPPT, que es el equipo que controla la carga de los paneles, porque el resto está todo bien. Lo hemos puesto en contacto con Silfred, con el agente que les vendió todo el equipo de Victron en Argentina, y nos han derivado con una sucursal de Victron acá en Países Bajos, muy cerquita de Rotterdam, así que nos estamos yendo para allá 15 minutos para que puedan revisar físicamente el equipo, a ver si efectivamente se quemó, si hay que cambiarlo, si pueden hacer algo. Estamos yendo para allá. Tenemos los dedos de que puedan hacer algo, de todos modos. Miren cómo está el día, o sea, igual ayer debo decir que tuvimos un día espléndido, amaneció soleado, salimos a correr con
Así que ayer podría haber sido un día en el que los paneles cargaran. Tal cual. Y además, o sea, durante el día, por más que esté nublado con la resolana, mantiene un poco la carga, entonces evita que se bajen tanto las baterías. Y además, obviamente, que es algo que a futuro hay que arreglar. Pero bueno, la realidad es que tampoco es que nos estamos perdiendo de mucho sol por no tener funcionando los paneles. Y por otro lado, hoy llegan los micrófonos nuevos que hemos comprado, así que vamos a terminar de renegar con el audio como estos últimos videos. Así que hoy va a ser un día de terminar de arreglar varias cositas. Y mañana nos llega otro pedido que también lo necesitamos para resolver otro temita que tenemos. Así que la parada en Rotterdam nos ha venido muy bien, la verdad. Actualización. Vinimos, ahí está el local, me atendieron súper bien, vino el chico a mirar el MPPT. La verdad que espectacular, re amables. Estamos haciendo curso avanzado de inglés técnico para... O sea, efectivamente no anda el MPPT, pasó algo un día y dejó de funcionar de la nada. Así que dijo que no había problema, que tenían en stock. Así que vamos a probar con un nuevo MPPT. ¡Vamos! Este es el famoso MPPT que nos está haciendo renegar. Esto es muy simple. Tiene 4 entradas. 2 de los paneles y 2 de la batería. Y lo único que hace es controlar la corriente que va de los paneles a la batería. Y no funciona. Bueno, después acá tiene una conexión como a la computadora para poder verlo desde la computadora, pero... Muy simple, pero muy importante. Y hasta acá llega nuestro conocimiento para desarmar esto. Digamos, no nos vamos a poner a desarmar esto a ver qué pasa acá adentro. No lo puedo creer, tenemos los paneles solares cargando. Ay, qué felicidad. Obviamente, nada, pueden ver cómo está el tiempo. Pero como lo decíamos recién, ahí incluso con voy a dejar acá un print de pantalla, nublado como está, carga 50 watts, que es lo que consumimos durante el día normal. Entonces ayuda un montón. A que por lo menos se vaya manteniendo y no depender sí o sí de tener que ir a un lugar a enchufarnos a la corriente o estar viajando. Quiero destacar el servicio de postventa de Victron. Obviamente que los problemas pueden suceder, fallaba el equipo, pero fue inmediato la reacción. O sea, le escribimos a Argentina, obviamente tomó unos días porque le mandamos un mail a Argentina. El de Argentina primero revisó todo el sistema para que no haya nada, nos derivó con Victron. Victron nos preguntó dónde estábamos, nos buscó una sucursal que estaba a 18 kilómetros de donde estábamos en ese momento. Llegamos acá, sacó el MPPT, dijo sí, está en falla, nos cambió el equipo, no pagamos absolutamente nada. Solo tuvimos que comprar un cable que el chico descubrió ahí que estaba ahí como roto, pero no tenía nada que ver. Pero de todos modos, lo que decía Santi, ya hace, no sé, unos 2 meses atrás, en un momento había una alarmita que no sabíamos qué era y también les habíamos escrito a los chicos de Argentina para que nos dieran el soporte e inmediatamente. Así que la verdad es que está buenísimo poder tener equipos en el motorhome donde vos puedas también encontrar servicio técnico a lo largo de todo el mundo. O sea, está buenísimo que desde Argentina nos responden, pero si necesitas algo, no depender de mandarlo a Argentina y resolverlo. Así que la verdad es que... Bueno, mi amor, un tema menos. Ahora necesitamos sol. El tema más importante es que teníamos que resolver, así que listo. Paneles solares cargando. Ustedes no se imaginan la felicidad que nos va a tener este tema resuelto. O sea, es prácticamente el corazón de la casa. O sea, que es de las cosas que más disfrutamos, ¿no? De esta autonomía e independencia. Ay, qué alegría. Listo, ¿vamos? Vamos. Todo solucionado. Probando nuevos micrófonos. Qué placer, hemos vuelto a tener micrófonos, una herramienta vital en nuestro día a día, trabajando, grabando. Así que de a poquito vamos resolviendo toda esta nube negra de mala racha que nos agarró y fue como, bueno, había que resolver, había que prestarle atención. Así que esta semana en Rotterdam viene siendo productiva y resolutora.
El plan del día de hoy era irnos para la zona de La Haya a recorrer toda esa ciudad, pero las cuestiones de la mañana nos tomaron más tiempo de lo planeado, así que se nos ha pasado prácticamente todo el día. Estamos buscando un lugar para pasar la noche que viene siendo bastante complicado. Países Bajos, creo que hasta ahora el país más complicado de todos los que hemos viajado para buscar lugares, para descargar agua, para cargar, para pasar la noche. Es como bastante complicado, hay muy pocas opciones. Pero porque acá está regulado, digamos, en otros países no tenías opciones, pero como que parabas en cualquier lado porque nadie te controlaba nada. Y como pueden ver ahí, a las 16:31 es el atardecer. Así que tenemos muy poquitas horas de sol. Miren, a ver si les puedo mostrar esto. No llegamos a tener 8 horas de luz en lo que va del día. Si quieren tener la mayor cantidad de horas de luz, hay que venir el 21 de junio, fíjense, 16 horas y 44 minutos. Amanece a las 5:20 de la mañana. Qué Anochece lindo. a las 10 de la noche. O sea, el doble de lo que tenemos ahora. Ahora nos va 2 días para poder vivir uno. Es que se nos pasan muy rápido los días. Cuando se te pasó la mañana, chau. A las 3:30 de la tarde hay que buscar lugar para parar. Esta es la entrada del lugar donde vamos a pasar la noche de hoy. Hay que entrar acá. Y me parece que sí, che. A ver. Pasamos de largo. Miren qué lindo que está el lugar. Hay un montón de parcelas. Tienen ahí enchufes. Esta es la que habíamos visto nosotros. Pero antes tenemos que cargar agua y descargar agua porque, por supuesto, que voy a aprovechar a lavar ropa. Realmente ha sido súper complicado cargar y descargar agua. O sea, en el tiempo que llevamos acá en Países Bajos, estoy pensando, cargamos en el camping en Ámsterdam. O sea, pagamos siempre. Y en el lugar que fuimos a conocer los molinos, y ahora va a ser esta tercera vez para poder cargar y descargar agua. Si no, no hay opciones, digamos, que no te impliquen llegar a un camping. Yo creo que tal vez, como les mostramos en la primera ciudad que dormimos en Países Bajos, a lo mejor están instalando esos sistemas en estacionamientos públicos y bueno, es algo que se está haciendo ahora, entonces ojalá que así sea para que uno no se vea obligado a ir a un camping para... Ahí debe ser... Sí. No, Acá. para requerir de esos servicios. Por acá hay agua y ahí está la rejilla para descargar aguas grises y para descargar el portapoti ahí. Aprovecho a hacer un comentario. Todos los lugares que hemos visto en estos 4 países que llevamos recorriendo por Europa, los sitios para descargar aguas negras son únicamente como para quienes tienen el portapoti. No hay, como había en Estados Unidos o en Canadá, los tanques para vaciar abajo. Y mientras se carga y se descarga el agua, vamos a separar la basura. Yo les voy a mostrar. Miren que yo la amo mucho, el amor de mi vida. Andamos hace 10 días con el motorhome con estas 2 bolsas. Imagínense esas 2 bolsas dentro del motorhome. Es como llevar a una persona más. El tema es que en las cosas que hablábamos antes, no hemos encontrado con frecuencia tachos de basura. De hecho, no hemos encontrado para separar residuos, salvo en el camping, a diferencia de como habíamos encontrado en los otros países. Así que, nada, a mí me parece fantástico la idea de separar residuos. Entonces, no quiero juntarlo. Y más sabiendo que acá los reciclan, ¿no? ¿Pero qué es plástico y papel hay que separar? Ah, sí. Bueno, para que corto así te ayudo. Acá lo vamos a instalar, vamos a aprovechar a recargar las baterías, que ahora tenemos paneles solares para poder mantenerlas cargaditas, reabastecer de agua, vaciar, descansar para seguir con esta aventura. Todavía nos quedan varias cosas para hacer antes de dejar Países Bajos, así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activar la campanita para no perderte ningún video y nos vemos en una próxima aventura.